El caso de hoy es el único, de un hombre que murió 10 veces en el mismo día y tuvo innumerables experiencias fuera del cuerpo, donde pudo ver mucho de lo que existe en la vida después de la muerte, y tuvo experiencias espectaculares, incluyendo un gato. Si te gustan los animales, quédate hasta el final, porque entenderás muchas cosas interesantes. Este caso de hoy, es una experiencia de casi muerte, SM, donde individuos pasan por accidentes, choques, paros cardíacos, y de repente se ven fuera del cuerpo, teniendo un vistazo de la realidad de las múltiples dimensiones del universo. Entienden un poco de cómo es la vida después de la muerte, y regresan contando todo, y todo esto le sucedió a un hombre llamado Raymond. Y voy a leerles aquí el relato de Raymond, que él dio hace algunos años durante una entrevista, y de hecho, al final de ella voy a hacer algunas preguntas que el entrevistador le hizo a Raymond y que complementan todo lo que él dijo. De hecho, hay algunas respuestas que son así sorprendentes. Y el ramo entonces comienza el testimonio de la siguiente manera. Bueno, comenzó en una noche de domingo. Me sentía bastante mal. No podía respirar y sentía muchos dolores en el pecho. Y tuve un aviso durante la semana de que iba a morir. Y realmente eso sucedió. Primero, tuve un paro cardíaco en mi casa. Me desmayé en el suelo de mi propia sala. Fui despertado por mi gato y me di cuenta de que había algo seriamente mal conmigo. Logré marcar 2 números 9 en mi teléfono. Y después de que el gato me lamió la nariz, pude marcar el número que faltaba. Hablé con la operadora y me senté en el sofá. Eventualmente, los paramédicos llegaron y me llevaron a la ambulancia. El gato y yo esperamos en el sofá. Tenía tan poco oxígeno que me convertí en uno con el sofá y con mi gato. Podía escuchar la ambulancia viniendo desde lejos, acercándose cada vez más, hasta que finalmente la puerta se abrió y entraron 2 paramédicos. Me llevaron a la ambulancia, donde tuve serios problemas para respirar. Fui acostado en la camilla y ellos pusieron ese dispositivo en la punta del dedo para verificar mis signos vitales, pero aún no podía respirar. Y de una manera algo confusa, no sé de dónde vino este pensamiento, pero me encontré teniendo el siguiente razonamiento. Si alguna vez hubo un momento para que yo parta en esta vida, ese momento es ahora. Entonces giré mi mentón hacia mi hombro derecho y de inmediato estaba al otro lado, solo que fui recibido por 2 hombres y 3 mujeres. Pero la primera persona que tuvo contacto conmigo no fue ninguno de ellos. La primera persona, entre comillas, fue el viento. El viento, para mi sorpresa, era un ser sintiente y creo que era el protector de ese ambiente y parecía pasar por mí con tanto calor, casi, como si fuera mi edredón más caliente, y entonces fui dejado solo para quedarme allí y me di cuenta, obviamente, de que todo eso estaba sucediendo, porque ya no estaba en mi cuerpo físico. Todavía tenía manos y pies, solo que era una versión más pequeña de mí mismo, y eso me intrigó durante mucho tiempo. Pero entonces me di cuenta de que todo era mi alma, que así es como la llamo, y el alma es más pequeña en algún momento, de alguna manera, para caber en nuestro propio cuerpo, y esa fue la única respuesta que pude encontrar dentro de mí, solo que entonces, mientras estaba allí, y de forma espontánea, recuerdo decirme a mí mismo que esperaría por mis alas, pero de repente, una de las mujeres, entre las 3 vestidas de blanco con velos,
se inclinó hacia mí y dijo: Rey está aquí. Y uno de los hombres más jóvenes, que también estaba allí, se volvió y me miró, y yo le sonreí de vuelta. Se dio la vuelta y le dijo algo a un hombre mayor que estaba leyendo un libro de tapa marrón, y solo habló. Él, anciano, habló: No debería estar aquí. Y con un gesto de mano, estaba de vuelta en mi cuerpo en la ambulancia. Me apoyé en mi codo derecho y la paramédica estaba sobre mí. Pedí disculpas y dije: Lo siento por eso. Su nombre era Rebeca. Entonces dije: Lo siento mucho, Rebeca, por todo esto, pero yo estaba al otro lado. Y ella me preguntó: ¿Vas al otro lado con frecuencia, Rey? Y yo respondí: Sí, vengo de una familia de dividendos, ¿sabes? Más o menos eso ocurre naturalmente en mi familia, y yo complementé: Si estacionas, te haré una taza de té y te contaré todo lo que acaba de sucederme. En la parte de atrás de la ambulancia había un reloj rojo. Ella se inclinó sobre mí, miró el reloj y dijo: No, 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 Rey, has muerto. Estábamos afuera de su casa y este reloj aquí llegó a cero. Moriste exactamente a la medianoche. Y ella continuó diciendo: Nunca he visto esto antes. Por eso todavía estamos afuera de tu casa, Rey. Y yo quedé en shock. Y la próxima cosa que recuerdo es que estábamos volando por las calles de mi ciudad, que acababa de pasar la medianoche. Podía ver las luces azules parpadeando, reflejándose en las ventanas, y acabamos en la sala de urgencias. Las puertas se abrieron con fuerza y había un equipo de emergencia esperando por mí. Tenían el desfibrilador entre mis piernas y ya se había utilizado para intentar traerme de vuelta varias veces. Recuerdo que me llevaban hacia adentro pensando: esto no es real. Y ellos me dijeron que un hombre de 47 años sufrió un paro cardíaco. Y después de eso me llevaron a la sala de emergencias y fui nuevamente al otro lado o a otra dimensión. Y así que llegué allí, encontré a alguien que había conocido y que había fallecido hace algunos años. En este momento, el entrevistador hace la primera pregunta para él. ¿Y cuando pasaste a este lado, fue instantáneamente o fue algún tipo de viaje? Y Ray responde: ¿verdad? Y él respondió: fue instantáneo y yo estaba totalmente consciente de eso. Era consciente de que eso estaba sucediendo conmigo y también consciente de que estaba muriendo, si es que puedo decir algo en ese sentido. Solo quería probarme a mí mismo que realmente estaba allí, fuera de mi cuerpo. Entonces miré mis pies. Hasta la hierba estaba viva. Era como si fuera la cosa más suave y blanda que hubiera tocado en toda mi vida. Y fue una transición muy rápida, de poner mi cabeza en el hombro, hasta ser transportado nuevamente a ese lugar espectacular. Y la próxima cosa que recuerdo fue escuchar una voz suave y femenina con acento irlandés diciéndome: Rey, estás sufriendo un paro cardíaco y necesitamos urgentemente el número de tu madre. La miré y le pregunté: ¿las cosas realmente están mal para mí? Entonces ella dijo: sí, lo están. En eso di el número de teléfono de mi madre y pedí, por favor, que no la llamen, a menos que realmente no pueda sobrevivir. Y ella respondió: está bien. Entonces fue cuando el evento feliz se acabó. Fue entonces que me di cuenta del miedo más terrible, probablemente debido a mi comportamiento por querer rendirme dentro de la ambulancia. Supongo que, por falta de una palabra mejor,
Tuve que enfrentar ese momento decisivo entre morir o vivir, y así lo hice. No sentí el dolor en ese momento porque obviamente, para mi cuerpo, estaba muerto, pero cuando volví, estaba consciente de que habían recuperado mi vida de vuelta. Me dolía la mandíbula, el dolor estaba allí. Comencé a sentir mucho malestar y también empecé a tener una especie de miedo, solo que entonces fui nuevamente a las otras dimensiones y me trajeron de vuelta a mi cuerpo y esta vez desperté con mi nariz en los azulejos del techo y tuve la sensación de caer de vuelta a mi cuerpo de forma rápida, masiva, y todo fue muy rápido, mientras veía al equipo médico con total incredulidad mirándome. Y ese fue un evento muy traumático de estar saliendo y volviendo repentinamente a mi cuerpo. Ahora el entrevistador preguntó, entonces, cuando estabas al otro lado, ¿qué experimentaste allí? Cuéntanos más detalles sobre eso, porque sabes, hoy en día, todo el mundo está fascinado con la idea de entender qué hay al otro lado, qué existe cuando morimos. Entonces, Rey, cuéntanos un poco más, porque esto nos interesa mucho. Y él responde, fue el lugar más feliz y celestial en el que he estado. Los colores de allí eran muy vívidos y como mencioné, el viento era una especie de ser lúcido, era una especie de amigo. Todos allí parecían conocerme, lo que me pareció bastante intrigante. Y para mí, no quería volver, realmente no quería volver a mi vida y regresar a mi cuerpo. Y el olor de aquel ambiente era magnífico, era algo sublime. Y para mí eso fue un desafío, porque cuando volví de esa experiencia de casi muerte SM, no podía sentir aromas, no podía sentir el olor de nada. Fue cuando percibí un olor hace apenas 5 meses. Estaba saliendo de la casa de mi madre y sentí un aroma a rosa y en eso comencé a llorar. Recordé todo lo que me había sucedido y de estar feliz por estar recuperándome. Y mi hermana, que estaba saludándome en la puerta de enfrente, preguntó, cuando me vio llorando, ¿qué pasó, Ray? Respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro, después de haber sentido ese olor a rosas, y le dije a ella, la rosa era como el olor del cielo, Marí. Era simplemente el lugar más increíble en el que he estado. No soy lo suficientemente educado para hacer justicia a cómo era el aroma de ese ambiente. La única cosa que puedo decir es que es el lugar más increíble, maravilloso y bienaventurado que pueda existir. No hay ninguna comparación con ningún ambiente que existe aquí en la vida humana. La temperatura ambiental era la temperatura perfecta, simplemente indescriptible. Y lo único que vi fueron personas diciéndome, Raymond está aquí, Raymond está aquí. Y sucedió algo que parece extraño para nuestros estándares humanos. Pero muy a lo lejos había un cisne en ese ambiente celestial que no habló conmigo de manera vocal, sino que ese cisne habló conmigo de manera telepática, por telepatía, y me preguntó, ¿dónde has estado? Hace mucho, tiempo que no te vemos y te extrañamos mucho. Y el lado traumático de todo esto fue acostumbrarme a todo lo que había vivido, porque mira, lo que me afectó, lo que sacudió mi mundo, fue lo que realmente, no lo que me sucedió, sino el hecho de no poder encontrar a nadie para sentarse y hablar abiertamente sobre lo que había sucedido. La mayoría de los profesionales médicos con los que hablé, no, tenían una comprensión, pero yo incluso comprendo su lado
Entonces, en mi búsqueda de ayuda con el estrés postraumático que sufrí, decidí convertirme en un consejero capacitado para tratar con personas que han tenido experiencias de casi muerte, SM, personas que han pasado por SMs iguales o similares a la mía, porque realmente es muy difícil encontrar a alguien aquí en el Reino Unido con quien puedas sentarte y conversar tranquilamente, sabiendo que fue alguien que pasó por una experiencia similar. Claro, debes imaginar que salimos emocionados hablando. Sabes, el cielo existe, la vida después de la muerte es real, la vida no termina cuando nuestro cuerpo deja la tierra. Quieres salir por ahí contándole a todo el mundo, pero las personas dicen, ok, Ray, deberías estar delirando, todo no debería ser más que un sueño, así que eso te deja muy frustrado y fue precisamente eso lo que quise dar a las otras personas. Y el entrevistador entonces le preguntó, he entrevistado a muchas personas y ellas reprimen sus sentimientos, realmente reprimen lo que experimentaron por un periodo de tiempo hasta que se fortalecen. ¿Y tú? ¿También tuviste que hacer eso? Sí, tuve, pero eso tuvo un costo. Y acabé, ¿sabe dónde? En la unidad de quimioterapia regresé con algo más, regresé con algo que me permitió tener, supongo, para usar una palabra mejor, una segunda visión, un don. Soy demasiado humilde para llamar a esto un don, pero algunos lo llamarían así. Y de repente estaba en la rehabilitación cardíaca y una de las enfermeras dijo, Ray, ahora no puedes ejercer más tu ocupación. Y fue la primera vez que escuché eso debido a la falta de oxígeno que tuve, pero obviamente nadie quería darme esa información. Entonces dije, bueno, vengo de una familia de curanderos y videntes, y me gustaría tener una sala aquí en el hospital. Solo que ella me miró confundida y tratando de ponerme a prueba. Me preguntó, ¿tengo un tumor, Raymond? Me quedé un poco sorprendido. Esta no fue la primera vez que me preguntaron eso. Miré en sus ojos y respondí, sí, tú lo tienes. Y pedí que ella se girara de espaldas a mí, y noté que mi dedo fue automáticamente subiendo, y la tocó justo debajo, de la escápula izquierda, y yo dije, su tumor está justo aquí, y mide 1 milímetro, pero está dormido. Ella se dio la vuelta, miró en mis ojos con una expresión asombrada y pensé, ahora me van a regañar. Solo que ella dijo para mi sorpresa, para tu información, Ray, no es 1 milímetro, es 1.2 milímetros. Y tienes razón, donde estaba mi dedo fue donde el cirujano entró en su espalda. Ella tenía un tumor en la pared posterior del pulmón y él explicó que no pudo remover todo, ¿verdad? Ella explicó que no pudo remover todo y dejó un pedazo dentro de ella de aproximadamente 1.2 milímetros de tamaño. Es legal cuando estas experiencias muestran la comprobación, porque alguien puede decir, no, volví con dones parapsíquicos o sensitivos después de la SM, solo que la persona va y lo prueba, ¿verdad? Muestra el lugar, habla del tamaño, se equivocó, quiere decir, él acertó, compró la acción, no, eso es muy genial. Ahora el entrevistador le preguntó, ¿crees, obviamente, que hay un alma dentro de todos nosotros los humanos? Mira qué interesante su respuesta. En mi opinión, adquirí mi conocimiento trabajando en la unidad de quimioterapia. Noté que variando, cuando estuve allí durante 18 meses, conocí a muchos pacientes muy bien. Entonces logré montar una especie de experimento. Les preguntaba a ellos, cuando sentían, ya sabes, mucho dolor, que anotaran los horarios, porque descubrí que aquellos que estaban con mucho dolor tomaban una dosis extra de morfina, lo que liberaba su alma de su cuerpo. Entonces, el alma aparecía para mí y yo tenía una visión de su espíritu, de lo que se estaba manifestando fuera de su cuerpo, y yo anotaba la hora
Y cuando regresaba a la unidad de quimioterapia y veía al paciente nuevamente, discutíamos. Estabas bien en un día determinado, en tal día. ¿Puedes darme la hora en la que sentías dolor? Y eventualmente los pacientes supieron sobre mi experiencia y también sobre mis habilidades para ver el alma, porque sí yo podía ver exactamente el día y la hora en que estaban fuera de sus cuerpos, y fue solo trabajando allí que pude generar este tipo de comprobación. Y todo esto me dio mucha certeza sobre quiénes somos, pero también me generó muchas dudas que surgieron sobre nuestra verdadera naturaleza, porque mientras estaba dejando mi cuerpo, como lo había hecho varias veces, me preguntaba qué había más del otro lado. Incluso veo a las personas a mi alrededor conversando conmigo. Quería entender todo lo que había pasado con mi conciencia, con mi existencia. Entonces el entrevistador le preguntó, ¿cómo hacer que el alma sea poderosa? Y si es posible, ¿cómo dominar la mente? Y la respuesta es muy simple, solo escucha. Todos sabemos cuando estamos haciendo algo mal. Todos sabemos cuando estamos haciendo algo bien, porque tenemos esa maravillosa sensación dentro de nosotros. Y esa es la sensación que necesitas expandir. Existen maneras de hacer esto, pero no tenemos tiempo para hablar sobre ello en detalle ahora. Pero lo que puedo decir es que debes ser sensible a tu yo interior, a lo que tú mismo te estás diciendo. El interior es la gran riqueza que poseemos. Y él hizo una pregunta más. Entonces, después de volver, regresar es genial. Entonces, después de volver de esa experiencia de casi muerte SM que tuviste en el cielo, ¿qué ves ahora como propósito de vida para ti y para las otras personas? ¿Tienes algún consejo sobre esto? Y él dice, sabes, me di cuenta de que realmente busqué dentro de mí la razón por la cual estoy de vuelta aquí, porque entre todos los que partieron, yo estoy de vuelta. Y la respuesta llegó de una manera muy simple. Si puedo hacer felices a otras personas, otros seres y otros animales, eso ya es suficiente y no es una cuestión monetaria para mí. Solía perseguir el dinero antes y creo que fue por eso que todo me sucedió. Dios me dijo muchas veces que necesitaba cambiar. Lo dijo entre líneas, metafóricamente hablando, pero aún así no cambié. Entonces ahora, la razón por la que estoy de vuelta aquí es para hacer cosas como esta, para alcanzar a las personas. Solo en Londres hay más de 6,000 paros cardíacos al año, entonces sospecho que hay muchas personas pensando de la misma forma que yo. ¿Por qué estoy de vuelta? ¿Por qué ellas fueron elegidas para regresar? Y de cierta manera, sí fui muy afortunado. La mayoría de las personas tiene que volver directamente a un trabajo normal, de 9 a 17 horas, por ejemplo. Pero mi vida nunca ha sido así. Tengo un poco de esa libertad para alcanzar a las otras personas. Y entonces él hizo la última pregunta. Mencionaste sobre los animales. Cuéntame sobre ellos. Para ti entonces es obvio que también tienen almas. Sí, por supuesto, como el propio cisne que encontré. Ahora puedo decir que quien realmente salvó mi vida fue mi gato. Mira, hace años lo salvé de ser atacado por un perro y le dije mentalmente que me debía una... Y sin sorpresa, él pagó su deuda conmigo, lamiendo mi nariz en la primera parada cardíaca. Gracias a ese olor de sales aromáticas que solo los gatos tienen, pude ser salvado. ¡Qué caso espectacular! Y mira bien, él murió 10 veces en el mismo día. ¿Por qué? Porque en el primer ataque cardíaco que tuvo en casa, cuando llegó la ambulancia, ya dijeron, no, no estabas aquí para ser salvado.
Quiero decir, la ambulancia estaba frente a su casa. ¿Por qué? Porque fue declarado muerto. Estaba en shock. Por eso, espera, ustedes pensaban que yo estaba muerto. Y entonces, de repente, él vuelve a tener otra parada. Sale del cuerpo de nuevo. Y el equipo médico, ¿verdad? Estaba atendiendo a él, pero él regresaba al cuerpo. Y ellos quedaron impresionados por eso, porque tuvo 10 apagones, vamos a decir así. 10 paradas cardíacas, y en cada una de ellas todo se detenía, y el equipo decía, bueno, él murió, y quedaron en shock por eso. No dio detalles aquí de las 10 que tuvo a lo largo de este trayecto, yendo hasta el hospital y todo lo demás, pero así, solo el hecho de que el equipo no supiera qué estaba pasando y él pudiera haber estado en otro ambiente, con un césped vivo, con personas que lo reconocieron. Mira, Rey está aquí, Rey volvió, ¿verdad? Hasta el cisne, mira, habló mentalmente con él. Y puedes incluso cuestionar, decir, espera, ¿no es esto una alucinación? No, existen casos, experiencias de casi muerte, SM, donde de hecho te comunicas con animales, y ese es el gran choque para muchas personas. Los animales sí tienen un nivel de lucidez y de racionalidad en las otras dimensiones. Es como nosotros los humanos, no, es inferior, pero sí existe. Y hay casos, por ejemplo, donde la persona conversa con animales salvajes, SM en la selva, donde habla con animales que han muerto, que aún están por allí, o en ambientes extrafísicos, como en su caso, donde tienen una interacción completamente armoniosa con las personas. Entonces, no es alucinatorio. Para que te hagas una idea, hay casos de experiencia de casi muerte, SM, donde la persona se comunica telepáticamente, por ejemplo, con recién nacidos. Y puedes cuestionar, pero espera, no es un recién nacido que no sabe nada, solo sabe llorar, así es. Pero en algunos casos, cuando están desencaijados de ese cuerpo de niño, de recién nacido, pueden manifestarse telepáticamente con racionalidad. Tuvo un caso, por ejemplo, que es famoso, que el propio Raymond Moody, quien popularizó el término SM en la década de los 70, relata de un ruso que tenía un niño que lloraba mucho allí en el hospital y conversando con el niño fuera del cuerpo, recién nacido, él dijo que tenía la cadera rota. Él no mencionó el término pelvis, pero especificó el área de su cuerpo. E incluso le dijo al niño, mira, nadie entiende tu llanto. ¿Por qué sigues llorando? ¿Por qué no dejas de llorar? Nadie está entendiendo realmente. Y el niño dejó de llorar. Y de eso él estaba en coma, este ruso. Cuando él sale del coma, dice, lo primero, gente, esta niña que no para de llorar aquí, que había dejado de llorar durante ese periodo, después de que él le dijo eso, dijo, oh, ustedes no encuentran la causa de por qué está mal, por qué no para de llorar, es que su cadera está rota. Los médicos fueron allí y vieron que era exactamente la cadera la que estaba rota. ¿Cómo obtuvo la información? Hablando con un niño recién nacido, porque la conciencia que está allí es más vieja, más antigua que ese cuerpo nuevo. Los animales son lo mismo. Puedes encontrar un perro, el animal que sea, y ese animal puede incluso comunicarse contigo o no, pero también sale de su cuerpo. Ese es el punto serio. Los animales también tienen experiencias fuera del cuerpo cuando duermen por la noche, igual que nosotros. Y en este caso es muy impactante porque Sidney habló. Pero Rey, ¿dónde estás? Llamó por su nombre. Hace tiempo que no te vemos. ¿Cómo es eso? ¿Dónde estabas? Quiero decir, Zeno no tiene la noción de que renació, que abandonó ese lugar temporalmente para pasar por una jornada aquí en la vida humana. Pero el hecho es que estas interacciones son impactantes y el viento que él puso de ser un ser consciente, eso es muy peculiar. Existen personas que perciben que hay seres o entidades, incluso llamadas, de conexión profunda con la naturaleza. Creo que es poco probable que sea el viento, porque en comunidades fuera del cuerpo no existe el aire o el viento como lo tenemos, porque no se necesita respirar. Mira, fuera del cuerpo no respiras, no tienes pulmones. Es diferente del patrón humano. Hasta algunas personas dicen, espera, ¿cómo sé si estoy en el cuerpo o fuera de él? Muchos prestan atención a qué, a la respiración. La persona dice, espera, no estoy respirando, es decir, estoy fuera de mi cuerpo. Esto de hecho sucede. Pero entonces, como no existe el viento en las otras dimensiones,
Probablemente era un ser que estaba allí, intangible, que no tenía una forma humana porque no quería, porque tenía un nivel más evolucionado. No sé, eso no se puede afirmar, porque cada caso es un caso. Pero ese ser que fluía por ese ambiente, tocando, intercambiaba energía con Raymond, diciendo, mira, estoy aquí, sabes, existo. Entonces probablemente era un ser que tenía ese patrón de manifestación diferente de nuestro patrón habitual, ¿verdad? Pero no que el viento. Quiere decir que cuando salgo del cuerpo, el viento humano es un ser consciente. No, no funciona así. Era una dimensión extrafísica con una realidad diferenciada. Pero ¿y tú? De lo que he hablado aquí, ¿estás de acuerdo con mis explicaciones o no? ¿O crees que el viento existe fuera del cuerpo? ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo para probarlo? Y más, ¿te has dado cuenta de que no estás respirando? No aquí en la vida humana, obviamente, porque ahí su cuerpo entrará en shock, tendrá un paro, en fin. Pero fuera del cuerpo, ya te has dado cuenta de que allí no respiras, que las leyes y condicionamientos son completamente diferentes de lo que tenemos aquí. Y si has llegado hasta aquí en este video, felicidades por tu interés. Y para mostrar que has llegado a este momento, te voy a pedir que escribas aquí en los comentarios, viento. Exactamente eso, escribe, viento. Y si quieres saber más sobre la experiencia fuera del cuerpo, que es bueno que la persona sepa, ¿verdad? SM es interesante, pero nunca podré comprobarlo. No, puedes salir de tu cuerpo por voluntad propia, aplicando técnicas de salida lúcida. Aquí en el área de miembros del canal, estamos llegando a la Live 30. Ya son más de 50 técnicas. Si no me equivoco, nos estamos acercando a 60 técnicas diferentes para que salgas de tu cuerpo. Porque, desafortunadamente, no existe una técnica universal, haz esto aquí y todo el mundo saldrá del cuerpo lúcidamente sabiendo, igual que pasó Raymond allí, se ve fuera del cuerpo, se ve en el techo, se ve en un ambiente de hierba. No, existe una técnica, o si la hay, está muy bien escondida. Espero que algún día tal vez la descubra. Pero vas a adoptar una técnica que sea más adaptable para ti y a partir de ahí entrenar en tu casa, mejorar y tener tus propias experiencias. La autocomprobación es fundamental. Como no puedo probarte, ¿por qué no aceptar el desafío de tener una experiencia propia? Entendiendo lo que existe en las otras dimensiones, entendiendo quién eres, accediendo a ellas, a dónde estabas antes del nacimiento, igual que Raymond hizo, encontrar a los amigos que pueden verte y hablar, volviste, ¿dónde estabas? O como el Señor que habló, no, no es hora de que Él esté aquí, ¿verdad? Entonces, esta experiencia la puedes tener igual o incluso superior a lo que te he relatado. Así que entrena, estudia, lee. Aquí en el canal hay mucha información que también te ayudará en tus propias experiencias lúcidas, fuera de tu cuerpo humano. Entonces, espero haber agregado. Si te ayudó, dale me gusta al video, compártelo con alguien que te recordó durante el episodio aquí y suscríbete al canal porque así recibirás. Aquí no solo hay videos de relatos, hay relatos, pero también tenemos videos de esclarecimiento, de conocimiento, para ampliar tu cognición, tu entendimiento de quién eres, de tu papel en este mundo y cómo puedes evolucionar y expandir tu conciencia. Así que agradezco a todos, me quedo por aquí, les deseo un fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias, gracias por llegar hasta aquí. Y si te gustó este contenido, te invito a ver una de mis participaciones en uno de los podcasts más importantes de Brasil, donde hablamos de puntos excepcionales que casi nadie conoce. Un abrazo y hasta la próxima.